Hola, buena tarde, gracias a todos, a todas. Hoy para nosotros, nosotras, es un gusto tener en esta conferencia de prensa a la que ustedes tienen a bien atender a madres y padres de hijos e hijas rehenes. Es un tema que es muy sentido, pero además de ello es muy doloroso para quienes están todos los días transitando en una circunstancia como la que nos van a comentar el día de hoy. Y vamos a realizar con esta primera participación de ellos y ellas, de organizaciones que además abrazan el camino de padres y madres que sufren tener hijos e hijas rehenes por el padre o madre que en este momento los tiene bajo su custodia y que más allá de cualquier trámite legal, pues brincan incluso el trámite legal, pero es algo que les voy a dejar que a ellos y ellas nos expliquen. Es parte de una ruta que vamos a empezar para legislar al respecto de este tema que nos van a exponer, y esta ruta incluye la realización de un foro a donde vamos a escuchar de viva voz estas experiencias, porque además parecen historias de terror que simplemente trasladan detrás de la puerta de sus hogares y nunca en realidad son visibles o visibilizada este tipo de violencia que sufren tanto padres como madres e hijos e hijas que son rehenes. Sabemos que más del 80% de lo que conocemos ahora como violencia vicaria es establecida en contra de mujeres, pero eso no exime el hecho de que también haya madres que ejerzan violencia a través de los hijos e hijas a los padres de los mismos. Y por eso exactamente tenemos que abrir este tema sin distingo del género al que sea el padre o la madre, sino más bien tenemos que pensar por el bien superior de la infancia, que es quien sufre la parte de ser rehenes. Sin más, yo le dejo la palabra a ellos, a ellas, que además de ser padres y madres son personas valientes que se atreven a salir ante la cámara y exponer su vivencia, sobre todo porque la prioridad es recuperar a sus hijos e hijas. Adelante. Gracias, diputada. A continuación cedemos el uso de la voz al compañero Miguel Ángel Plata Mejía, de Miki y Sofi Más Infancia Feliz AC. Muchas gracias a todas las personas, a todas y todos los legisladores y legisladoras que apoyan un tema que es de prioridad nacional, que es la reconstrucción del tejido social a través del fortalecimiento de valores humanos implementados desde la infancia, porque la prioridad hoy día, el interés supremo de la niñez, de los que se habla tanto en juzgados de la familia, en fiscalías, en instituciones que se supone deben proteger a los niños y niñas, es que han desatendido o no han puesto el foco principal, que es a los niños y a las niñas, que son rehenes desde hace más de 10 años por un adulto, sin importar si es el papá o es la mamá. Dejar a un lado esta visión adultocéntrica para bajar la mirada a la altura de los niños y las niñas, y lo digo en un sentido constructivo, para ponerlos en un tema de blindaje ante procesos judiciales. Desde la asociación civil que representamos en el colectivo Mil Pelotas para Ti, cuyo fundador es Alfredo Salomón Salazar, y Miguel Ángel Plata, un servidor, desde la asociación Miki y Sofi Más Infancia Feliz, hemos investigado, y a través de los datos que nos brinda EGI, es que 9 de cada 10 niños y niñas enfrentan un proceso, porque son 410 divorcios diarios en México, donde el 90% termina con un juzgado de familia, donde se va a decidir el presente y el futuro de estas infancias y adolescencias, que deben prevalecer la paz, la ternura, el amor de quien se supone Estado, sociedad y familia. Debemos protegerlos y acercarles las mejores herramientas, las mejores prácticas y los temas, por supuesto, aquí legislativos,
para que se adhieran a un sano desarrollo de la personalidad. Estamos conscientes que hay muchos retos. Nos hemos sentado con diferentes instituciones y hemos descubierto un tema que es el principal, que ha derivado en el uso e instrumentalización de niñas y niños como objetos de venganza. Y qué triste es hablar aquí en un foro donde nuestros hijos e hijas sean rehenes de venganzas, de procesos tardíos, de corrupción y algo más grave, de impunidad. Agradecemos mucho a la diputada Elizabeth y a todas las personas que están en búsqueda de la protección de niños y niñas, de sus hijos, de sus nietos y nietas, porque es algo que nos tenemos que preocupar y priorizar todos. Los datos duros nos dan una ruta, pero la conciencia social colectiva nos va a ayudar a empujar, a mejorar o aprobar las leyes que sean necesarias, pero antes que todo que se aplique lo que ya existe en la ley, que es la violencia familiar de tipo psicológica contra los niños y niñas. Es un maltrato infantil psicológico, que manipulen a un niño o a una niña para odiar a su mamá o a su papá. Aquí lo importante es que sepamos todos los mexicanos y mexicanas que existe un compromiso contra niños y niñas. Por ello es que el agradecimiento se extiende, porque esta sensibilidad de la diputada Elizabeth, a través de este grupo parlamentario y de todo su equipo de trabajo, nos permite hacer y extender una conciencia social colectiva. Por eso es que este foro es tan importante, el foro que se llama Hijas e Hijos Rehenes, porque va a generar una conciencia a las personas, a los adultos, sin importar el género, a dejar por favor de usar a los niños y a las niñas y adolescentes como instrumento de guerra, como moneda de cambio. Y para ello, pues bueno, viene nuestra compañera Gabriela también a platicarles del caso que enfrentan sus hijos por estos temas de obstrucción de vínculos, posiblemente, porque vienen además otros delitos continuados que puede ser la sustracción de menores, que ya lo hemos visto aquí aprobado en este Palacio Legislativo de San Lázaro, en esta Cámara de Diputados y Diputadas, y donde se tiene que fortalecer con ello. Otro llamado a la atención, y con esto cierro, es que desde sociedad civil organizada ya hemos descubierto áreas de oportunidad para combatir la corrupción y la gravedad de la impunidad. En atención a ello, tenemos ya visibilizado ante medios de comunicación que la corrupción que se da, por ejemplo, en el DIF, para hacer dictámenes a modo, en el DIF de la Ciudad de México, está generando un impacto de grave daño a nuestros niños y niñas, y que estos informes son usados con un juez de familia o una jueza de familia, lo cual impacta no solamente al erario público, porque se necesitan recursos de todos los mexicanos y mexicanas, sino también se está generando un daño a la niñez, a nuestra lastimada niñez mexicana. Me despido para iniciar esta ruta hasta este foro tan importante, agradeciendo nuevamente a la diputada Elizabeth y a todo su grupo, porque creemos que esto va a abonar a mejorar la situación de nuestros niños y niñas que hoy día enfrentan esto que se llama manipulación parental, un tipo de violencia psicológica, un tipo de violencia silenciosa que tenemos que erradicar, disminuir. Muchas gracias a todos. Gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz a la señora Gabriela Enríquez Guerra, madre de menores rehenes. Muchas gracias. Gracias por permitirme contar mi historia. Gracias por la oportunidad, porque he tocado muchísimas puertas tratando de recuperar a mis hijos y todas se me han cerrado. Yo me llamo Gabriela Enríquez Guerra, soy mamá de 2 niños. Cuando me divorcié hace 5 años, les explicaba a mis hijos, de entonces 8 y 6, que cuando mamá y papá no se pueden poner de acuerdo, van con un juez para que les ayude. En el fondo, yo también creía eso. Y busqué la ley para que protegiera a mis hijos y a mí de un muy mal matrimonio, en donde la violencia psicológica ya era muy evidente. Lo malo es que este tipo de violencia pasivo-agresiva cada vez va escalando y se va volviendo activa para borrarme a mí, a sus abuelos y a todo el amor que les corresponde a mis hijos del lado materno y todo lo que yo represento. Inocentemente creía que con el divorcio me iba a proteger a mí, iba a proteger a mis hijos, así que confié. Pero lo que en realidad me encontré
es que cuando uno de los progenitores inicia una guerra de poder y venganza en contra de su expareja, los niños y niñas, como mis hijos, quedan atrapados en un campo de batalla descarnado, donde el sistema judicial no ha sido eficaz y la verdad es que no ha buscado el interés superior del menor. La ley nos ha fallado, a mis hijos y a mí, una y otra vez. Ya van a ser 3 años que yo no puedo ver a mis hijos y mis hijos tampoco pueden verme a mí. Aprovechándose de la pandemia, su papá se los trajo a vivir a la Ciudad de México porque nosotros vivíamos en Cuernavaca y cortó toda comunicación conmigo. A partir de ese momento ya no supe más de ellos. También he sido víctima de violencia verbal, psicológica por parte de mi exesposo y su familia, que cómplices sustraen y ocultan a mis hijos hasta la fecha sin ninguna consecuencia. Lo más grave es que he sido incriminada falsamente por mi expareja, argumentando que yo he lastimado a mis hijos. Incluso los llevó al Ministerio Público a declarar en mi contra. Yo no encuentro una violencia más cruel que llevar a 2 niños pequeños a declarar en contra de su madre. Mentiras, porque así eran, mentiras. Según él, no me puedo acercar a los niños porque yo soy la peligrosa. Por eso estoy aquí, ejerciendo mi maternidad de la única manera que puedo, porque ya no puedo llevarlos a la escuela, ni prepararles sus uniformes, ni saber cuál es su canción favorita. Eso me ha sido impedido. Y lo que más me duele es que lamentablemente ese lazo de mamá y niños se va borrando. Estoy aquí porque necesito levantar la voz en nombre de todos esos niños y niñas que, como mis hijos, están siendo rehenes de padres y madres abusivos y sin escrúpulos que los tienen sustraídos y los mantienen ocultos y manipulados. También están siendo rehenes del sistema judicial que sí acepta y no castiga las denuncias falsas, que además de entorpecer los procesos, anulan el derecho de todo niño y toda niña de ver por igual a mamá y a papá. Son rehenes, sí, y aunque suene muy fuerte la palabra, son rehenes, porque mientras estos niños y niñas sigan siendo botín para alcanzar venganza y no existan los mecanismos que impidan que sigan tratando como bienes y no como personas, seguirán a la deriva, creciendo mochos de madre o de padre, generando un daño irreversible. Porque cuando se trata de la infancia perdida, no existe la reparación del daño. Por eso es la importancia de este foro, hijos e hijas rehenes, para poner a la vista de todos ustedes el silencio que hijos como los míos y los de miles de personas están allí sin el amor de uno de sus progenitores. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta, Cecilia Hernández, Línea Política. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Lamento mucho su situación. Yo quisiera hacer 2 preguntas. La primera, lo que usted está platicando no es motivo de que acuse a su ex esposo de sustracción ilegal, incluso de secuestro, porque pues no los puede usted ver, ¿no? Están totalmente impedidos. Y 2, para la diputada, ¿cuándo se va a realizar este foro y en dónde? Gracias. Sí. Bueno, yo te platico. Tengo 7 procesos judiciales para tratar de recuperar a mis hijos. Tengo el proceso de sustracción de menores, que efectivamente ya está abierta la carpeta. Tengo también un juicio por violencia familiar, que también tengo una carpeta abierta desde hace 2 años, no la hemos podido judicializar. Tengo, por supuesto, en Cuernavaca el juicio por la custodia, estamos en proceso de amparo y también está detenido, no avanza y no avanza. Y entonces he hecho una cantidad de procesos que denotan toda la corrupción que ha habido alrededor de mi caso. El papá de mis hijos incluso se ha hecho cómplice de personas que se han hecho pasar por psicólogas, y ahorita también tengo un juicio denunciando a una psicóloga que declaró muy mal en contra de mí en mis juicios. Entonces,
no es que los padres como yo y mamás no nos quedamos de brazos cruzados. Por eso es la importancia de este foro, porque no sucede nada, las leyes están, solo queremos que realmente tengan fuerza y se cumplan. Sí, de hecho, les invitamos a que asistan a este foro. Se realizará el 7 de diciembre aquí en la Cámara de las y los Diputados. Solo nos falta afinar la hora exacta en la que lo vamos a convocar, pero invitamos a todos, a todas, a madres, a padres que han tenido esta necesidad de iniciar un proceso judicial por recuperar a sus hijos e hijas que hoy son rehenes de un padre o de una madre que por venganza, exactamente, que por cualquier otra circunstancia, menos el pensar por el bien superior de la infancia de sus hijos e hijas, impide el acceso a ellos, a alguno de sus padres o a su madre. De hecho, es la relevancia de este foro, el escuchar, como lo decía desde un principio, estas historias para que desde la perspectiva del padre o de la madre que tiene hoy a hijos e hijas rehenes, podamos legislar en esta Cámara de las y los Diputados. Ellos y ellas se convierten en defensores emergentes, tanto de sus derechos humanos como los derechos humanos de sus hijos e hijas. Se vuelven abogados, abogadas de la noche a la mañana, saben leer leyes, saben cómo hablarle a un juez, cuando antes se dedicaban a amar, a proteger, a cuidar, a darle bienestar a sus hijos e hijas, hoy se tienen que convertir en defensoras y defensores emergentes. Y esto sucede cuando existen vacíos en la ley. Y esto sucede cuando, a pesar de que la ley es muy clara, se trata de tergiversar la misma. Esto sucede cuando no se tiene un acceso a la ley pronto y expedito como lo establece nuestra propia norma. Esto sucede cuando es más importante el ego de una persona que el bien superior de la infancia. Por eso exactamente es la convocatoria a este foro y les invitamos a padres y a madres que se acerquen a estas organizaciones para que nos ayuden a legislar con una perspectiva de derechos humanos, siempre pensando en el bien superior de la infancia. Estamos justo en el tránsito de la convocatoria fuera incluso de esta Cámara. Si es posible invitar a quienes ejercen la justicia, sería muchísimo mejor, pero además creo que sí es responsabilidad de nosotros, nosotras, invitarles, pero también es responsabilidad de ellos y ellas la escucha a este tipo de casos como el que nos acaban de exponer y a los cientos de miles, desafortunadamente, casos que existen en este país. Entonces, les haremos la invitación por escrito correspondiente, pero desde aquí también las invitamos a esos jueces y a esas juezas que tocan este tema tan sensible, que puedan asistir de manera voluntaria a este foro sin necesidad de que los convoquemos, de que las convoquemos, porque al final está en sus manos el bien superior de la infancia y al final está en sus manos que tengamos una infancia feliz. Exactamente, ahí ya no existe reparación del daño. No podemos regresar a la infancia absolutamente a nadie. Y ahora una infancia que fue arrebatada porque un padre o una madre decidió que tú fueras un rehén por hacerle daño a alguien más, eso debería de ser un delito en este país. Gracias. Gracias, diputada. Concluimos.